Bienvenidos a nuestro tema de hoy. Mi nombre es Esperanza Torres, soy enfermera y licenciada en Humanidades e Idiomas, con amplia experiencia en el área asistencial y en el área de docencia. Les comentaba que vamos a hablar de un tema interesante y es el oído. El oído, sus enfermedades más comunes y menos comunes. Entonces empecemos primero que todo con definir qué es el oído. El oído es un órgano muy sensible y es muy avanzado. ¿Por qué? Porque capta toda esa parte, todo lo que hay en el exterior, se transforma, llega como impulso y se puede entender. ¿Listo? Entonces, para que pase todo ese proceso que les digo, debe pasar por cada partecita. ¿Y esas partecitas cuáles son? El oído externo, que es la parte de afuera, luego sigue el oído medio y luego sigue el oído interno. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra oreja pues tiene forma de embudo, que eso es ¿para qué? Para poder recoger las ondas sonoras y enviarlas al tímpano. El tímpano es la segunda parte que ya va acercándose al oído medio. Allí esas ondas se convierten en impulso nervioso, que cuando ya se ha convertido en impulso nervioso, pues se envía ese mensaje al cerebro. Y este se convierte en impulso, por ejemplo, ¿cómo? Cuando nosotros podemos entender qué es lo que se está diciendo, porque pierde una diferencia. En una cosa es el ruido, que no es nada claro, y otra cosa como tal, ya lo que se está transmitiendo, el mensaje que se está transmitiendo y uno lo puede interpretar. Entonces, lo más importante, vamos a empezar por las partes. Entonces decíamos el oído, la primera parte pues es el oído externo, que les decía que el oído externo pues entonces está conformado ¿por qué? Por el pabellón auditivo, que es el que recoge todas las ondas sonoras y las envía al interior. ¿Y a dónde llegan primero? Para llegar al tímpano pasan por el conducto auditivo. Ya después del conducto auditivo, lo que les decía, pasa al tímpano, entonces tenemos el oído medio. Entonces, el oído medio ya se encuentra entre el tímpano y la membrana oval. Entonces, ¿qué pasa? El tímpano está formado por 3 huesecillos. ¿Cuáles son esos 3 huesecillos? El yunque, el estribo y el martillo. Yo creo que ustedes habrán escuchado siempre que se habla de esas 3 partes de los huesecillos que se tienen en el oído, martillo, yunque y estribo, que son los encargados de transmitir los movimientos del tímpano a la ventana oval. O sea, eso es una membrana que recubre la entrada a la cóclea del oído interno, o sea, ya para seguir a la otra parte. Entonces, ya después de transmitir esos movimientos del tímpano a la ventana oval, sigue la tercera parte, que es el oído ya el interno, lo que hay más hacia adentro, en donde se transforma la onda sonora en impulso eléctrico. ¿Para qué? Para poderlo enviar al cerebro y poder diferenciar. Entonces, ¿en dónde se hace exactamente este proceso? En la cóclea. O sea, eso es otra parte del oído, la cóclea. Entonces, ¿para qué? Para que se pueda transmitir ese impulso al cerebro y se pueda diferenciar lo que uno está hablando. Además, en el oído interno encontramos las células ciliadas, como unos vellitos. Ellos son los encargados de percibir el movimiento. O sea, el movimiento es cuando va el sonido pasando por todas las partes del oído. Entonces, percibe el movimiento, ¿para qué? Para enviarlo como información al encéfalo. El encéfalo, acordémonos que el encéfalo pues tiene varias partes, que es el cerebro, el cerebelo y el bulbo. Entonces era lo que les decía, entonces llega al cerebro y ya de allí pues entonces diferencia uno entre el ruido y lo que es exactamente un sonido. Bueno, ya después de haber visto las partes, vamos a ver las funciones del oído. Las funciones son muchas, tenemos muchas funciones del oído y por eso es que debemos cuidarlo. Primero, pues detectar el sonido, transmitirlo y convertirlo el sonido en impulso eléctrico. Entonces, ¿para qué? Para diferenciar qué es lo que se está transmitiendo. ¿Cuál es el otro? Mantiene el equilibrio del cuerpo. ¿Cómo hace eso? Entonces las células ciliadas que les decía que estaban en la parte del oído interno, que son las que transmiten ese movimiento, esas células son las encargadas de percibir cada uno de los movimientos. ¿Para qué? Para luego mandarlas y enviarlas al encéfalo. Exactamente, ¿a qué parte del encéfalo? Al cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que cuando se afectan se puede producir mareo, el vértigo. El vértigo es ese que siente uno como que le da vueltas toda la cabeza, caídas,
Entonces esos son los problemas que vamos a tratar entonces más adelantico. Entonces, ¿cuál es la otra función? La otra función es la de autolimpieza. Nosotros no necesitamos estar metiéndonos allá hisopos o llaves o palillos, que es lo que la gente a veces acostumbra a meterse. No necesitamos, porque el mismo oído produce una cera y es la que realiza el proceso de autolimpieza. Yo creo que ustedes se habrán dado cuenta que a veces salen esa cera va saliendo poco a poco, entonces autolimpieza. ¿De qué otra función? Se protege a sí mismo de la suciedad, de las bacterias, de amenazas que puedan afectarnos esa parte de nuestro oído. ¿Mediante qué? Mediante la generación de esa cera. Entonces esas son las dos que van relacionadas, la autolimpieza y protegerlo de la suciedad, recogiéndose en la cera que se forma. Otra es la de supervivencia, por eso digamos que es un órgano muy avanzado. Entonces, ¿por qué? Porque el oído nunca duerme, el oído está atento a por eso debemos mantenerlo bien. Nunca duerme, por lo que se convierte en el instinto de supervivencia. Cualquier cosa, ustedes saben que es lo primero que uno, el ruido, el sonido, entonces queda uno atento a cualquier cosa. Otra función que tenemos es que se conecta también a la lengua. Entonces se convierte en un factor clave a la hora de saborear alimentos. Entonces, recordemos, tiene una conexión directa con la lengua, entonces por eso es que hay que cuidarnos, porque nos puede generar alteraciones en la percepción de los sabores. ¿Listo? Entonces, después de haber visto todo lo que son las partes de las funciones, vamos a ver unas alteraciones que afectan nuestro oído. ¿Cuáles pueden ser? Las infecciones, las malformaciones, las lesiones. ¿Lesiones de qué? Lesiones cuando hay sonidos muy fuertes que nos afectan, cuando hay cambios bruscos de presión, cuando se introduce un objeto en nuestro oído que nos lo afecta, si hay un trauma, un golpe que uno haya sufrido, un tumor. Entonces son muchas las lesiones que pueden afectar nuestro oído, por eso es que debemos cuidarlo. Entonces vamos a empezar con esas afecciones, vamos a hablar de las más comunes. Entonces, ¿cuáles son las más comunes? Yo creo que ustedes habrán escuchado las más comunes, son la otitis media, exactamente. Entonces, ¿qué es la otitis media? Es solamente la inflamación. Entonces, cuando hablamos de otitis, esa inflamación se produce ¿en qué parte? Acordamos de las partes que le decía, no en el exterior, sino en la parte media, inflamación del oído medio causado por bacterias o por virus, que dan lugar a la acumulación de fluidos detrás del tímpano. Pues no es grave, pero se debe tratar adecuadamente, y puede repetirse ese tipo de infección. ¿Qué puede causar? Puede causar fiebre, el dolor de oído, la pérdida de audición. Y acordémonos que cuando hay alteraciones del oído, como les decía, como es el centro de equilibrio, pues se va a ver alterado el equilibrio. Nos puede dar cefalea, dolor de cabeza, disminución del apetito. Y va desapareciendo muchas veces sin necesidad de tratamiento, aunque otras veces hay que administrar antibiótico. Y el control del dolor, porque el dolor es fuerte. Otra enfermedad de las comunes es la otosclerosis. Cuando hablamos de oto, todo va relacionado con oído, para las mismas gotas. Cuando uno dice ópticas con P, es para los ojos, pero cuando uno dice óticas, que es O de oto, es para el oído. Entonces, la otosclerosis, entonces, ¿en qué consiste? Consiste en el crecimiento anormal del hueso del oído, específicamente en el estribo. Entonces, acordémonos que ¿qué pasaba ahí? Entonces, se van a disminuir esas vibraciones. Entonces, si se van a disminuir las vibraciones, pues entonces no va a llegar el correcto estímulo allá hasta el cerebro. Es más común que llegue a darse progresivamente y generando pues la sordera progresiva. Adicional a esto, no sabemos exactamente si es hereditaria, pero se dice que puede ser hereditaria. Es más común en mujeres que en hombres y puede ser bilateral. ¿Qué quiere decir? Que me puede afectar los dos oídos. Listo. ¿Cuál es el tratamiento? Entonces se puede hacer una cirugía o se pueden usar audífonos, porque como les decía, se va dando una sordera progresiva, entonces los audífonos son una gran ayuda. Otra enfermedad que tenemos es el tinnitus.
tinnitus u acúfenos. Cuando usted diga, el médico a veces a uno le pregunta y uno se queda como, ¿qué significa eso? El tinnitus o acúfenos es la percepción de ruidos en la cabeza, parecido como a un zumbido, a un silbido constante. En esta puede ser suaves o pueden ser fuertes y pueden durar unos minutos. Eso es como si estuvieran a uno silbando y siente uno allá. No hay un tratamiento para esto, pero sí se puede dar ese, si de pronto se siente mucho mareo, tratarlo del mareo, pero si se siente ese ruidito como tal, no hay tratamiento. Se dice que cuando puede ser de dos tipos, que es el subjetivo y el objetivo. El subjetivo es cuando se escucha solamente por la persona, pero cuando ya es subjetivo, ya es objetivo, es cuando la persona que le hace a uno el examen también alcanza a percibirse. Como eso se utiliza un aparato, el estetoscopio, entonces alcanza a percibirse ese silbido. Bueno, otra enfermedad es el síndrome de Meniere. El síndrome de Meniere, ¿qué es? Es una enfermedad crónica porque es de años. Es un trastorno del sistema vestibular del oído interno. Y se caracteriza ¿por qué? Porque se sufre el vértigo, lo que les decía, que siente uno que la cabeza le da como vueltas, se va perdiendo la audición, la presión o sensación de plenitud en los oídos y se siente también el tinnitus. Entonces, normalmente empeora ¿con qué? Con el tabaquismo, con las infecciones, cuando se consume dieta con mucha sal, eso empeora la sintomatología. Y entonces lo que les decía, que puede sufrir el vértigo, la pérdida de la audición, el zumbido, la sensación de presión. Y el tratamiento se basa ¿en qué? Se basa en aliviar los síntomas que va produciendo. Otra opción es un dispositivo de Meniere que se coloca en el oído y genera impulsos de baja presión. ¿Para qué? Para equilibrar esa presión del fluido del oído interno. Entonces puede ser ese dispositivo y lo que les decía, la sintomatología que les va dando hay que irla atendiendo. Otra enfermedad es la presbiacusia. La presbiacusia, ¿qué se trata? Es la pérdida de la audición. Pérdida de audición que se da progresivamente. Normalmente se da más a través de los años, a partir de los 50, 60 años, y se puede dar en cualquiera, en un oído o se puede dar en los dos. Entonces, esa presbiacusia normalmente es cuando el médico está sospechando de esta enfermedad, entonces es cuando escucha, cuando le dice a uno, le hace esos test de preguntas. ¿Usted escucha bien cuando le hablan al teléfono? Cuando hay ruido, ¿usted alcanza a diferenciar la voz de alguien o no? O la misma persona cuando asiste a un control, que es lo que debemos hacer con los controles periódicos, la misma persona le va a manifestar al médico: doctor, es que yo no oigo bien, no diferencio si eso es un ruido o qué es. Cuando me hablan al teléfono tengo que hacer mucho esfuerzo, no escucho bien, o normalmente estoy repitiendo cada nada. ¿Me puede repetir que no escuché? ¿Qué fue lo que dijo? Entonces esas son las preguntas o lo que el mismo persona le puede manifestar al médico. ¿El tratamiento cuál es? Los audífonos. ¿Con qué? Con esos exámenes que han hecho de audiometría. Entonces se pueden colocar unos audífonos y eso nos va a ayudar muchísimo. Vamos a hablar de otra patología que es el barotrauma. El barotrauma es una enfermedad que se produce cuando hay cambios en presión. ¿Presión de qué? Del aire, del agua o de la altitud. ¿Y qué produce normalmente? Dolor y se da sobre todo cuando se viaja en avión, cuando se sube a esos picos de las montañas o cuando se bucea. Entonces, esos son los barotraumas. ¿Y cuál es el tratamiento? Recomiendan muchísimo entonces masticar goma o chicle, chupar golosinas, bostezar y hacer un ejercicio de inhalación-exhalación. Inhalación, tomar aire y botarlo suavemente, pero tapándonos la nariz. Entonces tratamos de tomar y botar aire, pero tapándonos bien la nariz, y eso nos ayuda a mejorar un poco. Bueno, otra enfermedad es los traumas acústicos. ¿Quién de pronto no ha sufrido un trauma acústico y uno no sabe hasta qué punto le pudo afectar? Esos son los daños producidos por un sonido potente y repentino. Entonces, como que, por ejemplo, un disparo, o esas explosiones que hay con maquinaria, o cuando se va a un concierto que no se diferencia realmente cuál es qué es lo que está sonando,
lo que les decía, cuando se dispara. Entonces, cuando hay esos ruidos tan fuertes, eso se considera traumas acústicos. ¿Y qué es lo que hacen esos? Se va generando una pérdida de la audición y se inicia con los acúfenos. Acordemos que los acúfenos era lo que les decía, o el tinnitus, ese sonido que, como un zumbido, como un silbido que va sonando en nuestro oído, le da a uno pues el dolor de cabeza, el vértigo, los trastornos emocionales, porque el hecho de que uno no empiece como a escuchar le da desespero. El tratamiento de los traumas pues están enfocados a ¿qué? Pues a la prevención, a evitar esos ruidos, a usar los tapones antirruido cuando hay exposición a ruidos que uno sabe que va a estar expuesto, cuando están taladrando, esos que hacen en el piso, entonces tratar de colocarse esos tapones antirruido. Y los controles periódicos. Nosotros después de los 50 debemos asistir a un control en donde nos revisen nuestros oídos. Otro tipo de enfermedad es la sordera, cofosis o anacusia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Es la dificultad o incapacidad total de usar el sentido del oído, debido a la pérdida auditiva, que puede ser parcial, puede ser total, puede ser en un solo oído o puede ser en los dos, o sea, unilateral o bilateral. ¿Que puede ser hereditario? Sí, puede ser hereditario, o puede ser consecuencia de una enfermedad, de un trauma, de la exposición a un ruido por mucho tiempo. ¿Y qué nos puede ayudar? Lo único que nos puede ayudar exactamente son los audífonos. Esa es la única ayuda, o los implantes cocleares. Bueno, ahora después esas eran las más comunes. Vamos a ver las enfermedades menos comunes, que a veces uno dice, pero ¿eso qué es? Entonces tenemos la exostosis, que es un crecimiento óseo anormal que aparece dentro del oído. Se conoce también como el oído de surfista. ¿Por qué? Porque puede ser causado por exposición al viento frío y al agua. Y si ese crecimiento anormal del hueso pues se sigue aumentando, pues entonces lo más importante es hacer la cirugía. Entonces ya eso depende, como el médico ya los haya visto, y se hace el tratamiento. Bueno, tenemos otra enfermedad que es un poco común, el síndrome de Usher o retinitis pigmentosa. Entonces, ¿qué quiere decir ese síndrome? Que afecta el oído y afecta también nuestros ojos. Entonces, el síndrome de Usher es un trastorno muy frecuente que, como les decía, al afectar las dos, pues nos va a afectar el equilibrio. Los principales síntomas son la sordera o pérdida de la audición y una enfermedad de los ojos que se llama retinitis. Por eso es síndrome de Usher o retinitis pigmentosa, porque puede afectar las dos. Entonces, esa enfermedad, ¿cómo se cura? Se cura es con educación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que disminuir esos síndromes que nos puedan afectar, que esos ruidos, no se vaya a combinar esa parte en donde nos afecte hasta los ojos. Entonces, no es que haya cura. El tratamiento consiste en la identificación temprana, en los controles. Dice por eso la educación, asistir a esos programas de educación que sea para comenzar muy pronto un tratamiento. ¿Por qué? Porque esos tratamientos de sordera siempre incluyen lo que les decía, los audífonos. Tenemos otro que es el tumor acústico. El tumor acústico, pues entonces ya sabemos que es como si fuera un cáncer, que ya sabemos que el cáncer es el crecimiento anormal de las células. ¿Y qué afectan? Afectan el nervio del equilibrio, que está situado en el oído interno y cerca del cerebro. Entonces, el tratamiento que incluye, pues una extirpación quirúrgica, una cirugía o radiaciones. La otra enfermedad es la pericondritis. La pericondritis pues es la infección de la piel y el tejido del cartílago, ya la parte del oído externo, que puede provocar enrojecimiento, dolor, fiebre, y se hace de acuerdo el tratamiento se hace de acuerdo al síntoma que le dé. La neuritis vestibular es otra, que también es la inflamación del nervio vestibular, que también provoca, casi todas las enfermedades del oído provocan el vértigo, las náuseas. Entonces, ¿qué es lo que se trata? Primero eso. Listo, entonces, ¿qué debemos hacer? Entonces, usar los protectores auditivos en caso de exposición continua al ruido. Entonces, hay entornos laborales que son demasiado ruidosos, la intensidad es muy alta. Entonces, si vamos a estar en tiempos prolongados a esa exposición de ruido, pues es utilizar los protectores auditivos. Esos no son costosos y se pueden adquirir en las droguerías. Cuidados más ante el ruido. Entonces, que si yo voy si estoy viendo que están taladrando una andena allá, pues yo trato de no acercarme por ese lado, porque voy a evitar que mis oídos se vean afectados. Por ejemplo, cuando
cuando están esa gente que hace pruebas de tiro, de disparo, entonces deben utilizar también los protectores. Alejarse en sí de las fuentes de ruido, disminuir el ruido que generamos y reducir el tiempo de exposición a sonidos de alta intensidad. La música no se debe escuchar tan alta, eso provoca pérdida de la audición. Si se tiene en cuenta que los criterios establecidos por la directiva europea dice que escuchar un producto musical debería ser a 95 decibeles durante 15 minutos al día. Asumamos entonces cuánto a veces escuchamos, nos pasamos de esos 15 minutos. Por ejemplo, los sonidos de discoteca a 104 decibeles durante, dice uno, lo que no nos afectaría es durante 2 minutos por noche, y nosotros pues excedemos totalmente eso. Se debe limitar la exposición el tiempo de exposición a reproductores de música personales. Los teléfonos móviles no nos ayudan muchísimo en la parte del cuidado de nuestro oído, por eso se debe limitar a 40 horas semanales si el nivel de presión sonora es de 80 decibeles y a 5 horas semanales si es de 89. Entonces eso lo podemos nosotros controlar. Acudir al especialista, otro de los cuidados. ¿Quién es el especialista del oído? El otorrinolaringólogo, que ellos son los que nos pueden ayudar en esos problemas, a hacernos los controles. Cuando sintamos que de pronto no estamos escuchando, ahí mismo asistir a un control médico, porque eso con tiempo se puede encontrar una solución. Es recomendable consultar en cuanto note lo mínimo en pérdida auditiva, y estos son signos que deben hacer sospechar de la presencia de una pérdida auditiva. Porque cuando usted necesita que le repitan en una conversación, entonces algo está pasando, es mejor que yo asista a un control, en algo me pueden ayudar. Las revisiones periódicas, pues acudir, sobre todo después de los 50 años, realizarse una prueba de audición, mínimo cada 2 años. Aunque dice uno, las mismas EPS ya ellos lo están implementando y se hace una vez al año. Otro cuidado, no introducir objetos o sustancias extrañas en los oídos. Lo que les decía hace un momento, que las llaves, que un palillo, que un hisopo, entonces eso hace que se empuje la cera hacia adentro y puede dañar nuestro tímpano. Entonces, ojo con eso. Las recomendaciones para limpieza del oído, los expertos simplemente aconsejan limpiar solo la parte externa. ¿Con qué? Con una toalla o gasa. Nunca introducir objetos extraños para su limpieza, ni rascarse muy fuerte. Si se necesita una limpieza frecuente, pues se aconseja que sea realizado por una persona que realmente la sepa hacer. No automedicarse, por lo que les decía, hay algunos medicamentos que pueden generar pérdida de la audición. Entonces no debe aplicarse cualquier tipo de gotas, todo debe ser ordenado. Hay algunos antibióticos también que pueden ser tóxicos para el oído interno y pueden generar resistencias microbianas. Otra recomendación dice, cuando uno se está bañando, el agua no solamente en la ducha, sino en la piscina, el agua de baños públicos, ya sea de mar, pantanos o piscinas, puede estar contaminada. Es por ello que es importante cumplir con normas de higiene, de limpieza, y el único que le puede a uno valorar ese conducto, ese oído interno medio, es el especialista. Y se recomienda pues el uso de los tapones durante el baño. Esos también nos pueden contribuir. Y evitar, otra recomendación es evitar golpes. Hay que prestar atención, cuidado cuando se hacen esos deportes que pueden provocar traumatismos en la zona del oído y ocasionar problemas. Si hay un golpe o algo, se recomienda inmediatamente consultar al especialista. Listo, entonces hay unos tips como curiosidades que les quiero mencionar. ¿Para qué? Para que las tengan en cuenta. Dice, el centro del equilibrio, ¿dónde está? Del equilibrio de todo nuestro cuerpo está en el oído. El hueso más pequeño del ser humano se encuentra en el oído. ¿Cómo se llama? Es el estribo. El oído tiene estrecha relación con la lengua, nos permite entonces ayudar a saborear alimentos, entonces por eso también hay que cuidarnos muchísimo. Los 10 sonidos que más nos irritan a los humanos, ¿cuáles son? Por ejemplo, la fricción de un cuchillo contra un cristal, un tenedor contra un plato de porcelana, el chirrido de una tiza con una pizarra, uno mismo como que hace gestos, una regla contra una botella de cristal, un arañazo en una pizarra, el llanto de un bebé, un taladro eléctrico, las cadenas oxidadas como en un columpio que suenan tan feo, la fricción de 2 corchos de poliestireno expandido también suenan muy feo. Entonces esas son cosas que nosotros podemos evitar hacerlas. Entonces tengamos en cuenta todo lo que les acabo de recomendar y tendremos un oído en perfectas condiciones. Gracias por su atención.
Be strong.